Bueno, bienvenidos chicos. Vamos a hablar de nefrítico. Es medio difícil dar la clase así por Zoom porque no está habituado a poder hablar y verlos. Pero si yo les digo nefrítico, ¿a ustedes qué se les viene a la cabeza? Activen el micrófono. ¿Qué me dicen? Proteínas en orina. Muy bien, proteínas en orinas. ¿Qué más? ¿Algo más? O sea, ¿Algún bueno, variante? de rango no nefrótico y con, bueno, asociado a- a pérdida de hematuria o alguna otras características que me hablen de un nefrítico más que un nefrótico. Perfecto. Muy bien. Bueno. Entonces, vamos a empezar a armar este rompecabezas de nefrítico, que muchos capaz ya saben, si la mayoría de haber cursado medicina interna, ya lo conocen de adultos, pero en pediatría tiene como algunas particularidades. Entonces, bueno, lo más importante, esto para romper un poco el hielo, como saben, el riñón es el órgano más importante del cuerpo. Esto es un chiste, pero es en serio. Cuando el riñón no funciona, todo lo demás empieza a fallar, el hígado falla, el corazón falla, el pulmón falla, así que el riñón es muy importante. Por eso tiene que probar. Así que, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la definición, de la fisiopatología y de las etiologías más frecuentes en pediatría. Entonces, si empezamos por la definición, lo que quiero que les quede claro es que el nefrítico es un síndrome. Y como todo síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que es una manifestación de algo más que hay por debajo, digamos. Cuando uno habla de un síndrome de condensación, uno piensa en una neumonía, no sé, una tuberculosis. Generalmente hay un síndrome, se asocia más con una cosa que con otra. Pero acá cuando hay un síndrome nefrótico, de un nefrítico, perdón, hay una glomerulonefritis de base, ¿sí? Uno tiene que llegar al diagnóstico de cuál es. Entonces, es la manifestación clínica de una glomerulonefritis. ¿Qué es una glomerulonefritis? Como lo dice el nombre, es una inflamación del glomérulo. Entonces, ¿cómo se define? Por la presencia de hematuria, esa hematuria tiene que ser glomerular, que después lo vamos a ver, por la presencia de hipervolemia e hipertensión, que eso va a favorecer que aparezca el edema, y por una insuficiencia renal que va a ser de grado variable. Y esto va a traer clínicamente aparejado la presencia de oligoanuria. Como bien dijeron, la presencia de proteinuria significativa del rango no nefrótico. Entonces, valores de referencia. Miren primero los de adultos, que son los que quizás tienen más claro. En adultos es masivo más de 3 gramos y fisiológico menos de 150. En el rango que queda ahí estaríamos hablando de una proteinuria significativa. En chicos hay varias formas de definirlo esto. Se puede hacer por metro cuadrado, por miligramos kilo o por índice, porque los más chiquitos no pueden juntar una línea de 24. Entonces, ¿qué es lo que más usamos nosotros? El índice, que tiene que ser entre 0,2 y 2. Como esto es un índice, la proteinuria y la creatininuria tienen que estar en la misma unidad. Si no está, hay que transformarla. Y los miligramos kilo. ¿Sí? El metro cuadrado, la verdad que no lo usamos, se usa para pacientes más grandes y ahí ya casi que usamos el valor de adultos. De todas formas, cualquier persona, niño o adulto que tenga más de 150 miligramos día de proteinuria ya es nefrítico, ¿sí? No importa la edad. Pero para los chicos los valores pueden ser menores. Entonces uno se puede como no dar cuenta porque tiene menos proteinuria, pero cuando la saca por kilo da un montón. Así que la definición sería entre 5 y 50 miligramos kilo de proteinuria día o un índice entre 0,2 y 2. O entre 150 y 3, para redondear. Bien. Entonces, ¿qué es la glomerulonefritis? Como les decía antes, es una inflamación exclusiva del glómerulo. Acá el túbulo está indemne, no hay compromiso tubular. Eh, Como toda glomerulonefritis, se puede manifestar de formas muy variables. Puede ser una hematuria monosintomática, puede presentarse como una proteinuria aislada, puede presentarse como un síndrome nefrítico o como un síndrome nefrótico. Nosotros hoy vamos a hablar exclusivamente del síndrome nefrítico, pero cualquier glomerulonefritis puede aparecer como un síndrome nefrítico también o subclínica. Así que, hablando de alguna duda de la definición, me frenan, me dicen preguntas, no tengo miedo. Vamos a hablar de la fisiopatología. Eh, el factor que detona esta cascada inflamatoria es la activación del complemento. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero
cuando yo estudiaba en la facultad el complemento me parecía ciencia ficción, la verdad que no estudié, pero no entendía muy bien para qué servía. Tenían claro que era para la inflamación, pero no mucho más. La realidad es que el complemento llegó para regular la vida del nefrólogo, por lo menos. No podemos vivir sin un complemento, sin saber cómo está ese complemento en todos los pacientes que tengan una glomerulopatía. Bueno, ¿y qué hace el complemento una vez que se activa? No se sabe por qué se activa el complemento, qué es lo que genera que se active el complemento, pero esto provoca una proliferación y una inflamación celular que va a provocar un daño en el glomérulo. Y eso va a disminuir el filtrado glomerular en un túbulo que está indemne. Entonces, acá viene la jugarreta del nefrítico, como el túbulo está indemne y hay caída del filtrado, el túbulo aumenta la reabsorción de agua y sodio a nivel tubular, cae el sodio urinario y la fracción excitada de sodio. Esto lleva a que aumente el volumen plasmático y entramos como en un círculo vicioso en que se genera la hipervolemia, el edema y la hipertensión. Va a haber, por lo tanto, hematuria, proteinuria, oligonuria y aumento de la urea de la creatinina. Este es el sistema del complemento. Cada año o cada mes les van agregando un poquito más, digamos. Un factor más de regulatorio, un factor más inhibidor, una cosita más, porque hoy en día es tan importante que hay muchas medicaciones que están actuando sobre el complemento directamente o biológico. Esto es como, acuérdense que hay tres digamos, desvías, no me salía la palabra, y esta es como la parte linda. Yo les voy a mostrar uno bastante simplificado. Está la vía clásica, la vía de la lecitina y la vía alterna. Lo que a mí me importa que ustedes se lleven de acá es que la vía clásica, recuerden que se activa por los inmunocomplejos y es donde hay intervención del C4. Y en la vía alterna la única intervención es del C3. ¿Por qué les nombro solo C3 y C4? Porque es lo que se dosa en todos lados. Se pueden dosar otras fracciones de complemento, pero la verdad es que se hacen en la Academia de Medicina y afuera, les diría. Entonces, y en alguno, bueno, en privado por supuesto. Pero lo que uno tiene al alcance de la mano es el C4 y el C3, que eso se usa en todos lados, y la verdad que nos permite, ahora van a ver por qué, llegar a arrimar el diagnóstico etiológico. Entonces, ¿qué hace el daño glomerular? Perdonen por las diapositivas en inglés, pero son mucho más lindas de lo que yo puedo llegar a hacer. ¿Qué hace el daño glomerular mediado por el complemento? Hay 4 mecanismos, ¿sí? Uno es la injuria endotelial mediada por inmunoglobulinas, que esto provoca la activación del complemento y la inflamación de las células endoteliales. El otro mecanismo es la injuria endotelial mediada por la desregulación del complemento. Acá hay una alteración primaria del complemento, podemos decir que un trastorno genético puede ser, que activa el complemento en la superficie de las células endoteliales. Y esto va a generar una inflamación de las células endoteliales y que se depositen plaquetas y fibrinas formando microtrombos. El otro mecanismo es el depósito de fragmentos del complemento en la membrana basal del glomérulo con o sin inmunoglobulinas. Esto provoca un engrosamiento de la membrana basal glomerular, la apariencia de doble contorno y la presencia de fragmentos del complemento. Y después hay una activación local del complemento por depósitos de autoanticuerpos e inmunocomplejos que penetran y se depositan los anticuerpos de forma variable en distintos lugares del glomérulo. ¿Sí? Bueno, esto es un glomérulo normal. Así que básicamente eso hace todo eso puede llegar a ser el complemento. Entonces el complemento nos va a dividir en 2 grandes grupos, con el complemento alterado o bajo y el complemento normal. Con el complemento bajo puedo tener compromiso exclusivamente renal o compromiso sistémico, y acá si se fijan es muy poquito el diagnóstico que tenemos para hacer. Si el compromiso es sistémico, vamos a pensar en lupus, y si el compromiso es renal, vamos a pensar en una posinfecciosa, que esto es casi exclusivo de pediatría, o en una membrana proliferativa. ¿Qué características tenemos para diferenciarla? Básicamente el lupus acompaña el complemento bajo, tanto de fracción de C3 como C4, porque es lo que yo les mostré que pasaba antes, aquí hay una activación por inmunocomplejos, ¿sí? En cambio, en las que son de causa renal, la posinfecciosa, en la membrana proliferativa, solo está baja la fracción, perdón, en la posinfecciosa solo está baja la fracción C3 del complemento, pero acá viene la triquiñuela, es que la membrana proliferativa es variable, el complemento. Entonces,
si bien uno no puede llegar a un diagnóstico solo por el complemento, uno puede tener una alta sospecha diagnóstica en función del complemento y la clínica, por supuesto, y la edad. Pero nos permite como ya ir abriendo aguas. Con respecto al complemento normal, de compromiso renal tenemos la inmunoglobulina, la nefropatía por IgA y la rápidamente progresiva, y de compromiso sistémico, básicamente las vasculitis. Schoenlein-Henoch, PAN, la poliarteritis nodosa, la poliarteritis microscópica, el Wegener y el Goodpasture. Yo no les voy a hablar hoy de esto porque no terminaríamos más. Les voy a hablar solo los que tengan con compromiso bajo, ¿sí? La nefropatía por IgA y el Schoenlein-Henoch les podría dar una clase de cada una, de lupus también, bastantes clases de lupus, pero bueno, vamos a intentar que sea no muy pesado y no voy a hablar de lupus en general. Bueno, etiología. Como les dije, vamos a hablar de la posinfecciosa, también llamada postestreptocóxica, de la membranoproliferativa y de la lúpica. Entonces vamos a empezar por la difusa aguda posinfecciosa, también llamada, tiene muchísimos nombres según de dónde lean. Yo les fui poniendo en las diapositivas varios, así los van encontrando, pero todos los nombres son válidos. Entonces la posinfecciosa es la causa por lejos más frecuente de síndrome nefrítico en pediatría. Si ustedes podrían cursar la materia, van a ver un síndrome nefrítico seguro. Es mucho más frecuente en nuestro medio, países en desarrollo, más medio socioeconómico, formas de hacinamiento, es más frecuente. Gérmenes asociados es el estrepto beta hemolítico del grupo A, esto es casi pregunta-examen, siempre se pregunta, es el más frecuente, también está asociado al grupo C, y también está asociado al estreptoviridans en relación a endocarditis o al neumococo en relación a neumonía. Generalmente cuando es por neumococo se ve intrainfección, o sea, en el contexto de una neumonía. También puede verse posinfeccioso, pero es más frecuente de intrainfeccioso y se ve. Pero acuérdense que lo más común es el estrepto beta hemolítico del grupo A. Clínica. La edad es la edad de los chicos que empiezan el colegio, primer grado, segundo, tercero, ¿sí? Aunque puede aparecer en otras edades, pero es lo más frecuente del niño escolar, en edad primaria. Eso es bien diferente del nefrótico. El nefrótico, les voy a hablar mucho de nefrótico porque muchas veces cuesta diferenciarlo, o uno no lo tiene tan claro. El nefrótico generalmente la edad es a los 2 años, entonces ahí con la edad uno ayuda también. El nefrítico es más frecuente en varones, el nefrótico se dice clásicamente que también. El motivo de consulta generalmente suele ser el edema y la macromaturia. La macromaturia es algo que a los chicos, a los papás, les asusta mucho ver que su hijo hace pis con sangre, o pis rojo, o pis oscuro, entonces consulten rápidamente. Tengan en cuenta que una gota de sangre ya tiene el pis de rojo, con lo cual no tiene tanta importancia en cuanto a la hemodinamia del paciente. Y otro que hay que tener claro que solo el 2% de las posinfecciosas se manifiestan clínicamente, la mayoría son subclínicas. Así que muchas veces pasan desapercibidas, pero muchas veces no. Cuando el paciente empieza con los síntomas, como es una glomerulonefritis, no siempre se manifiesta como un síndrome nefrítico. Si no entienden esto, díganme, pues es re importante. Puede manifestarse como una rápidamente progresiva, como un síndrome nefrítico, puede ser subclínico, con una hipocomplementemia, recuerden que es C3 bajo, C4 normal, la presencia de micromaturia y una hipertensión que, como los padres no consultan, pasa desapercibido. No se hace screening de síndrome nefrítico, bueno, ahora les digo, si no van a entender nada. Bueno, y como toda enfermedad tiene tres etapas. Una etapa de latencia, que es el antecedente de la infección, hay un antecedente de una infección que va a ser lo más frecuente, faringitis y piodermitis, el periodo ventana o el periodo entre que se produce la faringitis y la glomerulonefritis posinfecciosa es de 1 a 2 semanas, y la infección de piel o a promedio 4 semanas. En este contexto puede aparecer microhematuria, y lo que les decía que no se hace screening es que no todos los pacientes que tienen una faringitis estreptocóxica o una infección de piel, que yo sospecho que por estreptococo, le voy a pedir orina. Se espera que haga la manifestación clínica. Antes se hacía screening, pero ya hace muchísimo que no se hace más. Después la etapa aguda y la etapa de recuperación. Entonces, de la etapa aguda, esto resume todo el síndrome nefrítico en cuanto a clínica, a mí me parece súper gráfico. Perdón. El C3 va bajando a medida que va aumentando el título de ASTO. El ASTO lo que nos marca es que hay una infección por estreptococo, es algo totalmente inespecífico,
pero que nos dice que hay una infección por estreptococo. Así que esto también se mide y se pide siempre, se hace en todos lados. Entonces, a medida que va bajando el C3, va subiendo el asto. A medida que sube el asto, va apareciendo la proteinuria, va apareciendo la hematuria, va apareciendo la hipertensión y el edema. Y fíjense que esto es antes, la infección por estreptococo es antes de todo esto, en la fase de latencia. Entonces viene la fase aguda y después el paciente recupera, primero mejora del edema, después mejora de la hipertensión, esto es casi al mismo tiempo, porque la hipertensión es volumen dependiente, mejora la hematuria mucho posterior, y después el complemento empieza a aumentar, en la medida que el asto empieza a descender. Entonces, ¿qué vamos a ver en la etapa aguda? Hematuria. Todos los pacientes tienen que tener hematuria. Pero esa hematuria tiene que ser glomerular, porque existe la hematuria tubular. ¿Cómo es la hematuria que es del glomérulo? Se caracteriza por la presencia de glóbulos rojos dismórficos o cilindros eritrocitarios. Con que haya un cilindro eritrocitario ya podemos decir que es de origen glomerular. Y con respecto a los glóbulos rojos dismórficos, tienen que representar más del 80%. Esto lo informan en el sedimento, o uno puede pedir que lo informen, uno pide orina completa, sedimento urinario con informe dismórficos o con recuento de dismórficos. Lo otro que aparece también casi invariablemente es la hipertensión, el 80 al 90% lo tienen. La verdad que las complicaciones de la hipertensión son infrecuentes a nivel cerebral, sí puede haber cefalea, la verdad que convulsiones no, depresión del cerebro tampoco, y trastornos visuales, eso se ve en algunos chicos más grandes, pero es también infrecuente. Va a haber edema, va a haber aumento de peso, y lo otro que vamos a ver, el aumento del volumen intravascular, es con la radiografía de tórax, vamos a ver un aumento del índice cardiotorácico. Se pide una teleradiografía de tórax y uno saca el índice cardiotorácico, y cuando está aumentado más de 0,5, no podemos decir que hay hipervolemia. No es el ideal la placa de tórax para decir que un paciente tiene hipervolemia, ¿sí? Pero es lo que tenemos más a mano que se puede hacer de forma muy práctica. La placa nos puede ver que hay edema agudo de pulmón, nos puede estar explicando la disnea del paciente, o puede haber una insuficiencia cardíaca congestiva, también todo dependiente de volumen. Y después la proteinuria significativa, como ya les expliqué antes, los valores. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a un síndrome nefrítico? Porque yo en realidad primero tengo un síndrome nefrítico, después sé que es un postinfeccioso. Le vamos a pedir una orina, vamos a pedirle sedimento, proteinuria, creatininuria. No le pedimos orina de 24 de inicio, porque yo ya con esto, con una orina muestra aislada, ya puedo saber qué rango de proteinuria tienen. Después cuando está internado, ahí uno le pide una orina de 24, pero para el diagnóstico inicial es súper sencillo. Un ionograma nos va a ayudar. ¿Por qué? Esto capaz es un poco complejo, pero está bueno. Tienen un sodio urinario bajo. Generalmente el sodio urinario bajo es característico de la ira prerrenal, ¿sí? No sé si me ubican con esto. Vayan a ira, a injuria renal aguda. ¿Se acuerdan que la clasificación vieja era prerrenal, renal, posrenal? Eso la cambió, pero bueno, es fácil para entenderlo. La ira prerrenal, el glomérulo funciona perfecto, entonces como sensa que hay hipovolumen, empieza a retener agua y sodio, y el sodio urinario es bajo. Este caso es la única. En la ira renal yo tengo un glomérulo que ya está alterado, o glomérulo no, un túbulo, porque es una necrosis tubular aguda que está alterada, entonces no puede retener agua y sodio, pierde mucho sodio urinario. En cambio acá, como hay retención de agua y sodio en la fisiopatología, de agua y sodio en la fisiopatología, como les expliqué antes, voy a tener un sodio urinario bajo. Entonces es la única ira de causa renal con sodio urinario bajo. Las demás tienen sodio urinario alto. Voy a pedir un laboratorio, una urea alterina que va a estar elevada, un asto que está elevado, que les dije que es muy sensible, pero es re poco específico, no me dice dónde está la infección, o dónde estuvo, y un C3, C4. El C3 va a estar bajo y el C4 es normal, esto es súper importante. Voy a pedir proteínas totales y albúmina, esto siempre, ¿por qué? Porque es lo que me permite diferenciarlo de un síndrome nefrótico. Recuerden que el diagnóstico de síndrome nefrótico es la albúmina, la hipoalbuminemia, una albúmina menor a 2,5, y la proteinuria masiva. Entonces yo siempre que tengo un nefrítico tengo que saber la albúmina, porque hay casos, un montón, en que el diagnóstico no es tan fácil, y que hay síndromes nefríticos con proteinuria masiva, o nefróticos hipertensos que se comportan con nefrítico. Uno cuando lo ve parece todo separado, hermoso, pero en la práctica clínica no es tan fácil. Entonces siempre tengo que tener una albúmina. Y le voy a pedir una placa de tórax para poder evaluar de forma indirecta la volemia. Chicos, me preguntan, ¿cómo hace tratamiento? Todo paciente con síndrome nefrítico y con posinfecciosa se va a internar, ¿sí?
¿Para qué? Para control de signos vitales, para control de TA y para balance. El balance, no sé si alguna vez vieron algo, perdón que si les explico algo que ya saben, pero uno en el balance le dice al paciente que tiene que anotar en un papel todo lo que toma y todo lo que come y todo lo que hace de pis, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, tomó tanto, hizo tanto de pis, ¿por qué? Porque yo quiero que esos balances sean negativos, que el paciente lo voy a restringir de líquidos, ¿sí? Acá les puse restricción hídrica, pues si el paciente tiene estimulado su riñón para que reabsorba a su túbulo agua y sodio, si yo le doy agua y sodio va a reabsorber todo y se va a hacer una nasarca, un edema generalizado. Entonces yo lo que voy a hacer es restringir agua y sodio, entonces voy a hacer restricción hídrica y dieta hiposódica estricta. ¿Cuánto le voy a poner? Bueno, hay unas cuentas que ya las van a aprender si hacen una residencia y esto, pero no los voy a aburrir. Y después vamos a darle furosemida. ¿Por qué? Porque yo tengo que bloquear la fisiopatología. El riñón es perfecto hasta para enfermarse. Entonces, si está reabsorbiendo agua y sodio, yo tengo que inhibir esa reabsorción. ¿Cómo? Con furosemida, ¿sí? Que es un diurético potente de ASA. Se usa, les puse la dosis, pero bueno, no hace falta que la sepan, de 1 a 2 miligramos kilo dosis endovenoso, que es muchísimo para pediatría, pero se usa esa dosis. Y es una de las pocas crisis hipertensivas que uno trata con diuréticos. ¿Pero por qué? Porque responde a la fisiopatología que es dependiente de volumen, ¿sí? Nifedipina o bloqueantes cálcicos, que es lo que se usa habitualmente como para tratar la hipertensión, la verdad que uno no lo usa de forma rutinaria, solo lo usa si el paciente está tan hipertenso que no puede esperar el efecto de la furo, pero la verdad que si uno le da furo, el paciente empieza a bajar de peso rápidamente. El objetivo es lograr que llegue al peso seco a las 48 horas del ingreso. ¿Sí? El peso seco generalmente es un peso referido por la madre o uno va viendo clínicamente al paciente. Y si nos quedan dudas, le repetimos la radiografía para ver cómo está su índice cardiotorácico. Y después el diurético se va suspendiendo y se va viendo cómo evoluciona el paciente. Entonces, ¿cómo es la etapa de recuperación? Se resuelve la sobrecarga de volumen, es con el gráfico que les mostré antes, se normaliza la TA, hay resolución de la macromaturia puede llegar a estar hasta un mes, no más de un mes, y se tiene que normalizar el complemento a las 8 semanas, que es lo mismo de que decir 2 meses, la proteinuria a los 3 meses, y la micromaturia 1 año, y según donde lean también puede durar 2 años. Esto siempre lo preguntan en examen, les encanta preguntar estos valores. Y por otro lado, uno va controlando esto, ¿sí? Porque es muy importante. Si no controla esto, si esto no sucede, vamos a hacer otras cosas. Entonces, ¿con qué lo seguimos al paciente? Una vez que se va de alta, con la tensión arterial, con la orina completa, con la proteinuria y con la función renal. Este seguimiento es lo que dice la Sociedad Argentina de Pediatría, la realidad es que en la práctica clínica no es tan así, pero semanal el primer mes, mensual el tercer mes y trimestral el primer año hasta normalizar los valores. La dieta hiposódica se deja 6 meses y en la visión escolar, en la alta escolar, se da cuando el paciente recupera la función renal. Fíjense que yo en ningún momento les hablé de valores de urea y CREA. ¿Por qué no? Porque en pediatría todo depende por la edad, entonces un valor de creatinina de 1 para un paciente adolescente, para un paciente de 5 años, es pésimo, tiene un filtrado realmente muy bajo. Entonces esto se adecúa por la edad y hay unos índices para hacer, para hablar de, es el índice de Barrett o Schwartz, para hablar de función renal normal de cada paciente, según la edad, la talla. Bueno, entonces cuando el paciente sale de toda la normalidad que yo les acabo de contar, tenemos que hacer una biopsia. ¿Cuándo le hacemos una biopsia? Cuando la proteinuria está en rango nefrótico sostenida, porque ya no es un síndrome nefrítico clásico, cuando se comporta como una rápidamente progresiva. La rápidamente progresiva, por si no lo recuerdan, es aquella glomerulopatía en que hay un aumento sostenido de la creatinina, en cual uno no logra disminuirse, y cuando uno hace la biopsia tiene semiluna, pero bueno, cuando se comporta clínicamente por una rápidamente progresiva, cuando yo sospecho que hay una enfermedad sistémica concomitante, ¿sí? O cuando la hipocomplementemia se prolonga más allá de las 8 semanas, o cuando la macromaturia es prolongada. Prolongada podemos decir más de un mes. La biopsia se hace por punción, con una aguja 16 French. Esto se hace con el paciente en decúbito dorsal, dormido, porque el niño no se puede hacer despierto, y se toman muestras para microscopía electrónica y para inmunofluorescencia, que eso se hace en cualquier lado que haga una biopsia, y después en algunos casos, ya vamos a ver, se le pide microscopía electrónica. No le hacemos microscopía electrónica a todos por el costo.
Sale más o menos, la última vez que hace poco preguntamos, hicimos unos 10.000 pesos, la tiene que pagar el paciente porque no hay un lugar público que lo haga, así que se pide en determinados casos. Antes estaba en la facultad que lo hacía un poco más barato, pero ya hace bastantes años que no se hace más. Bueno, vamos a hablar un poco de microscopía, y esto a algunos capaz les aburre un poco, pero es importante. ¿Cómo se llama, hablando de posinfeccioso? Es una glomerulonefritis proliferativa, endocapilar, difusa, aguda. Ahora vamos a ir desintegrando todo esto. Esto es un glomérulo normal, ¿sí? Y este es un glomérulo con una posinfecciosa. ¿Qué pasa? Si se fijan, la membrana basal está normal, y acá la membrana basal está normal, no se ve alterada. Los glomérulos aumentan de tamaño, ¿sí? ¿Por qué aumentan de tamaño? Porque hay una proliferación de las células mesangiales, ¿sí? Endoteliales, más que nada mesangiales. Después también hay proliferación adentro del capilar, adentro de la célula endotelial, ¿sí? Se deposita. Entonces esto hace que tengan un aspecto, se llama enhance o jorobas. Por otro lado, aumenta la matriz mesangial, que eso es lo que hace que aumente el tamaño de los glomérulos, y hay infiltración por los neutrófilos, ¿sí? Entonces, es aguda porque hay infiltración de los neutrófilos. Es difusa porque aparecen casi todos los glomérulos y en todo el glomérulo. Es endocapilar porque es proliferativa endocapilar porque hay proliferación adentro del capilar, ¿sí? Entonces, es proliferación adentro del capilar, en todo el glomérulo, y de forma aguda porque predomina el depósito de neutrófilos. Lo que parecía tan difícil, uno cuando lo explica ya quedamos claros. ¿Qué pasa con la inmunofluorescencia? Se van a dar depósitos de C3, de inmunoglobulina G y de inmunoglobulina M. Hay clásicamente dos patrones, es un patrón en guirnalda, la gente que hace microscopía, ustedes saben que tiene mucha imaginación, y un patrón en cielo estrellado. El patrón en guirnalda, si ustedes se fijan, es como más guirnalda, y en cielo estrellado sale pimiento, también algunos pueden haber escuchado. Generalmente el patrón en guirnalda se acompaña de proteinuria masiva y puede tener peor pronóstico a largo plazo, y el cielo estrellado es de buen pronóstico. Habitualmente un paciente con una posinfecciosa no se biopsia, ¿sí? Uno hace el diagnóstico clínico y por laboratorio, uno no llega a la biopsia de la posinfecciosa. Se biopsia solo en determinados casos muy puntuales. Hoy no se biopsia ninguna posinfecciosa. Pero esto es como para saber qué pasa dentro del riñón. El pronóstico es buenísimo, ¿sí? La mayoría se recupera sin secuelas, tiene que controlarse. La evolución de la enfermedad renal crónica terminal es muy baja, menos de un 1%, y solo en aquellos pacientes que se inician en la clínica como una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esos son los casos en que uno llega a biopsiar, porque tiene que ver y cambia el tratamiento, un tratamiento ya de corticoides, uso de corticoide endovenoso, hasta ciclofosfamida, es otro tratamiento totalmente diferente. Si hablo muy rápido me paran que yo hablo rápido. El pronóstico es bueno. Ahora hay algunas publicaciones que dicen que no es tan bueno y que hay que seguirlos a largo plazo, pero eso ya es más del especialista. Ustedes quédense con la idea de que el pronóstico es bueno. Bueno, seguimos. Posinfecciosa. ¿Dudas de posinfecciosa? Si no, me escriben por el chat también. No lo veo el chat, pero me escriben. Vamos con la membrana proliferativa, que es como la más difícil de todas. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es anatomopatológico. Yo puedo sospechar una glomerulonefritis membrana proliferativa por la clínica, pero el diagnóstico es exclusivamente por biopsia. Cursan como hipocomplementemia, como se le había dicho antes, pero la hipocomplementemia es totalmente variable, no es como el loop, yo dije que es un patrón de C3 y C4 bajo siempre, es totalmente variable. Puede haber cualquier cosa, así que ahí es cuando nos complica a nosotros un poco la vida. La anatomía patológica, lo más común es que hay hipercelularidad glomerular, esto es igual que la posinfecciosa, hay aumento de la matriz mesangial, igual que la posinfecciosa, engrosamiento de las paredes capilares, esto es igual que la posinfecciosa, les diría, pero acá viene la gran diferencia, que es la ruptura de la membrana basal del glomérulo. En la posinfecciosa la membrana basal del glomérulo está indemne, en cambio acá no, hay ruptura. Entonces, lo más frecuente que vamos a ver son lesiones agudas, expansión mesangial, conocimiento de hipercelularidad, hipercelularidad dentro de los capilares, engrosamiento de las paredes capilares, y aparece la imagen característica que es el doble contorno, que es el patrón de la membrana proliferativa. Puede haber necrosis y puede haber semilunas. Las semilunas son riñones que están en su último estadio, hasta que el glomérulo inflamado después se transforma en semiluna celular, después en fibrocelular, semiluna fibrosa y después en oblea. Y ese es
la historia natural de un glomérulo que nace, vive y muere, ¿sí? Pero la muerte está acá generada por una patología. Lesiones crónicas, las semilunas fibrosas o la glomerulosclerosis segmentaria global. En la inmunofluorescencia va a haber depósitos predominantes de complementos, C3 y puede haber C4. Ya vamos a ver la clasificación, que estos hay que pedirle electrónica, porque uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial. Antes esperen que me adelanto un poco, la vuelvo. Antes la membrana proliferativa era muy fácil de clasificar. Estaba la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. La tipo 3 era un mix entre la 1 y la 2. La 1 era la clásica, que sería lo que ahora es esta, y la 2 era depósitos densos. Entonces era, la verdad, una papa. Pero bueno, la cosa mejoró, ahora con la microscopía electrónica se llegó a la clínica, que hay otras formas, así que ahora la membrana proliferativa se divide en dos grandes grupos, según los depósitos de la inmunofluorescencia. Si los depósitos de la inmunofluorescencia son predominantemente por inmunoglobulinas, vamos a hablar de una glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos, los que tengan patrón membranofluorativo en la óptica. Entonces, a ver si me siguen. Yo le hago la microscopía óptica, ¿sí? Me veo un patrón membrano proliferativo, tengo que ir a ver la inmunofluorescencia. Los depósitos pueden ser de inmunoglobulinas, cualquier inmunoglobulina, lo que más se ve es G y M, y depósitos de C3. Y ahí se me abren dos grandes grupos. Si lo que veo es depósitos de inmunoglobulinas, estoy ante una glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos. Y ahí tengo que buscar causas secundarias. Pueden ser enfermedades autoinmunes o pueden ser infecciones. Si no encuentro nada de todo esto, voy a hablar de una glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos idiopática. Esto es raro, pero tenemos pacientes con esto. Y si lo que predomina en la inmunofluorescencia son los depósitos de C3, hablo de una glomerulonefritis mediada por C3, y ahí necesito ver la microscopía electrónica, que nos va a decir si hay depósitos densos, que esto es lo que era la vieja glomerulomembrana proliferativa tipo 2, o si estoy ante una glomerulonefritis por C3 clásica. Clásica no, pero bueno, para nosotros ya es clásica. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque acá vamos a la microscopía electrónica. Si hay una glomerulopatía por C3, hay depósitos amorfos mesangiales, con o sin depósitos electrodensos subendoteliales, intramembranosos o subepiteliales. En cambio, la enfermedad por depósitos densos son depósitos electrodensos, osmiofílicos, mesangiales o intramembranosos. Entonces, yo cuando sospecho una membrana proliferativa, tengo que pedir una microscopía electrónica. El tema es que yo lo tengo que hacer antes de biopsiar al paciente, porque si yo biopsio al paciente, me viene que es una glomerulonefritis mediada por C3, y no tengo microscopía electrónica, no sé en dónde estoy acá parada. Entonces ahí es cuando uno lo tiene que pedir, ante la sospecha de una glomerulonefritis. No da volver a biopsiar al paciente para ver qué tiene acá, digamos, no es una pavada. Y la verdad es que uno lo tiene que hacer antes. Y tampoco podemos sacar de la muestra que se sacó, llevarla a electrónica, se sacan poquitos glomérulos con una biopsia por función. Con 8 glomérulos ya la biopsia sirve, como muchísimo, 20 se puede llegar a sacar, pero entre 10 y 15. Y para la microscopía electrónica necesitas mínimo 2 glomérulos, así que no alcanza la muestra, hay que sacar más. Entonces uno tiene que saber con anticipación y tiene que haber preparado, y la muestra se envía en una forma particular, no puede ir en cualquier cosa, así que uno tiene que pensarlo con antemano. Bueno, ¿cómo les va a estos pacientes? Muy mal, ¿sí? Mala, 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 es una enfermedad mala. Enfermedad renal crónica terminal, o sea que diálisis, los que tienen depósitos densos a los 10 años, ¿sí? Más o menos un año ya evoluciona la enfermedad renal crónica terminal o antes. Y la nefropatía por C3, 11 más o menos años van a la enfermedad renal crónica terminal, o sea que un paciente que debuta a los 3, 4 años con membrana proliferativa, a los 15 le va a estar en diálisis, y antes también. No solo les va mal en la evolución de su enfermedad, sino que cuando el paciente entra en diálisis y hay que trasplantarlo, les va mal también con el trasplante. La recurrencia post-trasplante de su enfermedad es entre el 10 al 100% según las diferentes series. ¿Qué significa esto? Que un paciente que se trasplanta hoy, mañana va a tener glomerulonefritis membrana proliferativa en el trasplante, o sea que ese trasplante no sirvió. Estos son los pacientes que uno no les puede hacer donante vivo, porque ese riñón va a durar poco tiempo, hacer donante cadavérico. Y por otro lado, pierden el injerto, digamos. No solo la mayoría va a tener la recurrencia de la enfermedad, sino que después, a los 5 años, el 30% de los pacientes trasplantados va a perder ese riñón. Y este porcentaje aumenta la enfermedad por depósitos densos. El pronóstico es muy malo.
piensen que estos chicos van a requerir al menos 2 o 3 trasplantes a lo largo de su vida. Así que la calidad de vida es muy mala. Es mala esta enfermedad. Bueno, vamos a hablar de la glomerulonefritis lúpica. No se asusten, no voy a estar hablando de lupus. Interpreto que ustedes lupus ya lo saben, no voy a hablar de las características del lupus, porque si no, no terminamos nunca más. En pediatría, el 70% de los pacientes que hacen lupus desarrollan nefropatía lúpica. Vemos lupus en pediatría muchísimo, no se imaginan. Es mucho más frecuente en adolescentes, no tanto en niños, pero vemos muchísimo lupus. Veo que queda menos de un minuto. No creo que termine en un